Ahora vamos a continuar con el estudio del paciente con tensión arterial alta y con hipertensión como enfermedad crónica en la parte de lo que es la anamnesis. Dentro de la anamnesis no vamos a mencionar todos los datos de la historia clínica, vamos a mencionar los datos más relevantes que deberíamos tomar en cuenta en estos pacientes. Antes que nada, nosotros deberíamos tener los signos vitales de la paciente. Deberíamos tener su talla, su peso, su tensión arterial, su temperatura, su frecuencia cardíaca e idealmente también deberíamos tener una cinta métrica en la que podríamos medir su perímetro de cintura. Se recomienda, según las guías del Ministerio del Ecuador, se recomienda que en los pacientes mayores de 70 años deberíamos también hacer un índice braquial, lo cual no se realiza con mucha frecuencia. Entonces, ahora vamos a continuar con los puntos principales dentro de la historia clínica y la anamnesis. Dentro de los datos de filiación, nosotros deberíamos preguntar el sexo femenino, la edad, 35 años, la etnia, mestiza y su ocupación. Cada uno de estos son considerados como factores de riesgo no modificables y son parte del riesgo cardiovascular. También después de esto deberíamos evaluar factores de riesgo en general. Los factores de riesgo para la paciente podrían ser la obesidad y el sobrepeso central, que lo calcularíamos mediante el IMC con los signos vitales y también con la medida de su perímetro de cintura. En sedentarismo podemos preguntar a la paciente si realiza actividad física. Sí. Si realiza actividad física, ¿cuánto tiempo? 30 minutos. ¿Cuántas veces por semana? 3 días. 3 días a la semana. Esa sería la recomendación ideal según las guías. 30 minutos diarios por mínimo 3 veces por semana. Entonces esta paciente no tendría este factor de riesgo. Las dislipidemias podríamos considerarlas en el caso de que ya tuviéramos un estudio anterior con los estudios de laboratorio. Dentro de los hábitos perniciosos podríamos averiguar si la paciente es fumadora o no es fumadora. No es fumadora. Dentro de la dieta podríamos preguntarle, ¿come 3 veces al día? Como 4 veces al día. 4 veces al día, ¿en horarios regulares? No, irregulares. ¿Cómo considera su dieta? ¿La considera balanceada? No es balanceada. ¿No es balanceada? ¿Qué come más? ¿Qué come menos? Más creo que son carbohidratos. Come muchos carbohidratos. ¿Y la sal? ¿Le pone sal a todas sus comidas? ¿Tiene la sal en su mesa? ¿La pone a todas sus comidas? ¿Le agrega más sal? No agrego más. No agrega más sal. Ese es uno de los factores de riesgo. Una dieta hipersódica es un factor de riesgo cardiovascular. Después de esto tenemos algunos factores de riesgo que no son modificables, como son patologías acompañantes, como es la diabetes. La herencia familiar, deberíamos preguntar, ¿en su familia alguna persona sufre de hipertensión, o murió de un infarto, o tuvo un accidente cerebrovascular? Mi abuelita es hipertensa y diabética. Principalmente debemos averiguar sobre la primera línea, o sea, sobre la primera línea de los pacientes, de la familia. La etnia ya la averiguamos. ¿Y tiene alguna otra patología cardiovascular? No, Ninguna. Podríamos averiguar sobre insuficiencia renal, que la paciente obviamente podría saber, pero nosotros también podríamos identificarla con un estudio previo de la creatinina y algunos exámenes de laboratorio. Y también deberíamos preguntar un antecedente de enfermedades cardiovasculares prematuras. ¿A qué se considera una enfermedad cardiovascular prematura? Depende si es un hombre o una mujer. Si la paciente tiene un familiar que murió de un ACV o de un infarto agudo del miocardio antes de la edad de 55 o 65 años respectivamente para hombres y mujeres. Después de esto se consideran las guías que hay que determinar el riesgo cardiovascular. Actualmente el Ecuador utiliza como base las tablas de la OMS, pero también se pueden utilizar el estudio Framingham, que son otro tipo de tablas para determinar el riesgo. Estas tablas lo que nos van a dar es una idea dentro de los próximos 10 años de cuál va a ser su probabilidad de desencadenar algún evento cerebrovascular o un evento cardiovascular. Estas tablas deberían hacerse en todos los pacientes y se necesitan de algunos datos para realizar estas tablas. Las tablas de la OMS van a estar controladas dentro de una tabla con un paciente que tiene el valor de colesterol y con un paciente sin el valor de colesterol. También se debe tomar en cuenta si es fumador o si no es fumador, si es diabético o si no es diabético, cuál es su edad y cuál va a ser su presión arterial sistólica. Lo bueno de las tablas OMS es que estas tablas no son universales. Estas tablas están modificadas para cada una de las zonas del mundo y el Ecuador utiliza la zona correspondiente a la de América.
Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el examen físico. Vamos a continuar con la técnica correcta de la toma de presión arterial. En este caso vamos a hacerlo del brazo izquierdo, que generalmente en la consulta inicial de tensión arterial se debería hacer en ambos brazos para determinar cuál es el brazo índice, y en las futuras consultas solamente tomar la presión arterial en este brazo. Lo primero que tenemos que hacer en el paciente es determinar la anatomía. Las dos referencias que tenemos van a ser la arteria radial y la arteria braquial. La arteria radial está localizada donde coloco mis dedos. Tenemos que localizar el pulso. Y la segunda referencia va a ser la arteria braquial, que va a estar localizada en esta zona. Dentro del equipo también tenemos lo que es el brazalete. El brazalete debe estar, dependiendo del paciente en el que vayamos a tomar la presión arterial. Existen brazaletes más grandes para personas con obesidad o brazaletes muy pequeños para pacientes de neonatología o para pacientes de pediatría. Lo que tenemos aquí es una marca de referencia en el brazalete. Lo que tenemos que hacer es alinear esta marca con la arteria braquial, que previamente ya la habíamos localizado. El brazalete debe estar localizado un poco por encima del pliegue del codo. Como vemos, en este punto va a estar con la arteria braquial. En este punto debemos localizar de nuevo el pulso radial y vamos a empezar a insuflar. Debemos ver que la perilla esté cerrada para que pueda insuflarse bien, y vemos que el mercurio empieza a subir. Debemos insuflar hasta que, en el momento que nosotros dejemos de sentir el pulso radial, podemos insuflar entre 10 a 20 milímetros de mercurio más. En este punto yo dejé de sentir su pulso radial y yo insuflo un poco más. Se ausculta con la campana y empezamos a disminuir la presión. En este punto yo oí el primer ruido, eso nos va a dar la presión sistólica. Y continuamos hasta oír el último ruido. En este caso, nuestro paciente va a tener una presión arterial de 110/75. Lo que, como ya revisaremos después, según las guías JNS7 y JNS8, es una presión completamente normal. Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa de la historia clínica, que va a ser el examen físico. Dentro del examen físico nosotros debemos concentrarnos en los órganos dianos. Los órganos dianos van a ser aquellos que van a afectarse más ante la presión arterial alta sostenida. Dentro de los primeros órganos dianos van a ser los ojos, van a ser a nivel cerebral, la vasculatura cerebral, a nivel cardíaca, a nivel de la vasculatura en sí periférica y a nivel renal, van a ser los principales órganos dianos. El examen físico debemos cumplir, como todo examen físico, los 4 tiempos de este, que son la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión. En algunas partes del examen físico no vamos a poder utilizar las 4, pero sí deberíamos utilizar estos 4 tiempos. Podemos empezar desde arriba hacia abajo. Lo primero que deberíamos hacer es un fondo de ojo. Obviamente las condiciones para un fondo de ojo no son las óptimas en un consultorio común y corriente. En general, a los pacientes se les remite con interconsulta a un oftalmólogo una vez al año para realizar ese tipo de exámenes. En un consultorio podemos limitarnos simplemente a realizar un fondo de ojo simple
Y obviamente podríamos utilizar algún tipo de dilatador de la pupila para hacerlo de mejor manera. En este caso no lo tenemos. Se hace la técnica correcta para fondo de ojo y se puede revisar dentro del fondo de ojo los grados de la retinopatía hipertensiva. Se van a clasificar en 4 grados dependiendo del daño que va a tener la paciente. Otro de los puntos importantes dentro del cuello es hacer un examen de tiroides, una palpación de tiroides. Dentro de la palpación de tiroides la podemos hacer de 2 maneras. Podemos hacerla con la paciente sentada y nosotros colocados en la parte posterior, o podemos hacerlo mirándola frente a frente. En este caso lo vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer es con nuestros 2 pulgares ponerlos a cada uno de los lados de la tráquea. Primero con el 1 pulgar vamos a tratar de movilizar la tráquea a un lado y tratar de palpar el lóbulo de ese lado. Después vamos a movilizar la tráquea hacia el otro lado y vamos a tratar de palpar el lóbulo del otro lado. El crecimiento de la tiroides también va a estar determinado por una escala de la OMS de 0A, 0B, grado 1 y grado 2. En este caso la paciente solamente tendría un grado 0A en el que no es palpable ni visible. Dentro de la inspección de la tiroides también debemos pedir a la paciente que hiperextienda su cuello y observar si no presenta masas a nivel de esta zona. Las guías recomiendan en esta etapa del cuello también tratar de auscultar la tiroides y ocultar los vasos grandes, principalmente para determinar soplos que podría ser un ateroma debido a alguno de los grandes vasos que pasan por el cuello. Después de esto podemos hacer que la paciente se recueste para continuar con las demás etapas. Podemos después de haber hecho el examen físico para la evaluación inicial del paciente hipertenso, vamos a tener una serie de exámenes de laboratorio y de gabinete que son necesarios para evaluar de una forma más general al paciente. Dentro de los exámenes de gabinete vamos a solicitar una EX simple de tórax para determinar cualquier tipo de hipertrofia ventriculares que van a ser un daño de órgano blanco de la HTA. También vamos a pedir un electrocardiograma para confirmar la misma hipertrofia ventricular dentro de los exámenes de gabinete. Después de los exámenes de laboratorio, vamos a pedir una biometría hemática completa de hemoglobina o hematocrito. En el paciente, un paciente que tenga varios factores de riesgo, sabemos que la dislipidemia, la hipertensión arterial y la diabetes son enfermedades que se van de la mano. También deberíamos averiguar si el paciente tiene diabetes o no. Podemos pedir una glicemia en ayunas, podemos solicitar un perfil lipídico y esto a su vez nos va a ayudar el perfil lipídico para determinar su riesgo cardiovascular con las tablas OMS que ya revisamos antes. Podemos solicitar ácido úrico, podemos solicitar creatinina, que va a ser uno de los marcadores renales que nos van a servir para clasificar, para calcular el índice de filtrado glomerular y determinar el grado de daño renal o de insuficiencia renal crónica que va a tener este paciente. Un hemo, una microalbuminuria, que va a ser el primer indicador que se va a modificar en caso de insuficiencia renal. Antes que modificar el índice de filtrado glomerular, se va a modificar la microalbuminuria. Y eso sería el paquete de exámenes que nosotros solicitaríamos en una evaluación inicial del paciente. Después de esto, en las consultas siguientes que tengamos de control, podemos ir solicitando varios de esos exámenes solamente como control. Yo soy Tania Quetzalcoatl. Mi nombre es Miguel Ávila. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Católica del sexto nivel. Ahorita estamos cursando por el APS IRIS en el subcentro de salud Matilde Álvarez. Y este fue una recopilación y un pequeño resumen de cómo debe ser la evaluación de un paciente con hipertensión, que es uno de los principales motivos de consulta en el subcentro Matilde Álvarez.